Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hablemos del relato. Es un instrumento importado de la cultura anglosajona. El relato ideológico posmoderno es un producto literario que tiene dos funciones fundamentales. Una es la función terapéutica, la otra es fundamentalmente mercantil. La literatura se usa hoy en diversos formatos para sostener y promover ideologías, creencias y la victimización sectorial cualquiera sea, desde el terraplanismo al taoísmo. El relato es la producción masiva y multidisciplinar de un producto cuyo destino es por excelencia que deje dinero. Y el psicocapitalismo es el vehículo que mediante la premiación, las redes de la realidad virtual y los más medias, pone a disposición de las masas en el mercado todo tipo de tendencias, sin importar el objeto que promueva, pues de todas ellas saca un beneficio. El único reparo que tiene la globocracia en la narración es aquella que pueda movilizar una masa crítica capaz de poner en entredicho su condición de privilegio. Recordemos que la propia posdemocracia va a brindar un soporte, incluso a una disidencia controlada, que no escape a la lógica de su poder y pueda servir a la funcionalidad de descomprimir las presiones intrasociales que produce su criterio político y la lógica economicista. De ahí el error que cometen muchos jóvenes, que a falta de experiencia, creen que la izquierda marxista o el progresismo fucsia arcoíris está en contra del capitalismo, o que éste esté en su contra. Mientras deje monedas, el capitalismo es la entelequia expansiva de las ideas fucsia arcoíris, cuya última instancia difunde un concepto de progreso, el actual progresismo colorido, que encaja a la perfección con los objetivos de generar mayores mercados expansivos al psicocapitalismo global. Y es de una evidencia que salta a la vista. Jamás el capitalismo globalista tuvo tanto éxito y mayor colaboración de las internacionales de izquierda como la producida en los últimos 30 años. La República Popular China, que es desde su base constitucional, su arquitectura de poder, su ateísmo a ultranza, declara y declama su comunismo. Y es a su vez la mayor y aceitada maquinaria capitalista, modelo social que el psicocapitalismo pretende imponer por la globocracia, sosteniendo la posdemocracia, contando con los votos, resucitando a los muertos para que voten, o mediante el terrorismo urbano. El relato es entonces la narración que sustenta el sistema de poder y a su vez el talón de Aquiles del soberanismo popular, entendido como defensa de la soberanía de la nación que en forma inalienable corresponde al pueblo y que hoy claramente está expropiada. Desde el momento en que el Estado promueve relatos y estos pertenecen al área de influencia de la globocracia,
lo primero que hace es incentivar la destrucción de la propia cultura, entendida como herencia de transmisión intergeneracional que determina el ser de la común unidad que constituye su pueblo. ¿Cuál es el criterio que implica patrocinar un relato contracultural, sino extirpar de la esencia lo que el paso del tiempo ha constituido comunidad? ¿Y cuál es la función terapéutica? Entretener, solventar el ocio, u otorgar un salvoconducto anímico, una píldora tranquilizante que sirva a abogar por su causa, el sostén y excitación de valores confusos, a millones de personas que creen abordar una militancia por un mundo mejor. Brindar el fundamento al ámbito académico para generar una autoridad y que sus egresados se mantengan adoctrinados en las redes endogámicas que generan los mercados por sectores. En una asociación globalizada, lo políticamente correcto es la aprobación o desaprobación social de un discurso unificado que circula en los canales de la virtualización de la irrealidad. Y ello ayuda al analfabetismo a posar la cabeza en la almohada para que en su ignorancia descanse en paz junto a la buena intención, aunque desprovista de razón. ¿Y a cuántos hemos visto golpearse el pecho, llorar, gritar, debatir, sin más fundamento que un relato, impreso en múltiples idiomas, esparcidos en variados formatos y por canales multidispositivos, tan relativistas como carentes de solvencia? Y todo por no hincar los codos y tomarse el trabajo de ponerse a leer clásicos y hacerse una cosmovisión del mundo genuina y propia. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Llegamos. Es el primer feliz aniversario de una globocracia que ya camina sola. Primero nos encerraban para ver si en Pascuas podríamos salir. Luego fue a ver si Navidades. Después de Navidades a ver si para Carnavales. Y otra vez en Pascuas. Y seguimos en la infinitud de un método de gobierno cuya lógica fundamental es el terror. No le pedimos a nadie que coincida, pese al que nos insulta por no coincidir. Decimos algunas cosas que precisamente no gustan a nadie. Lo único que pedimos es que se detengan un instante y hagan uso de la reflexión. Desde el punto de vista de la información circulante, global y local, llevamos 12 meses en que ésta está intervenida dentro de una guerra psicológica que vamos perdiendo. Las políticas sanitarias a medida de la cienciocracia, no de la ciencia. El Estado convertido en un régimen policial, al que los demócratas en el gobierno dicen odiar, y rasgándose las vestiduras, nuestra clase dirigente nos habla de una libertad que abolió violando la Constitución,
mientras la Corte Suprema de Justicia imita los famosos 3 monos. Este escenario se repite en todo el mundo. La escena es un evento fulminante que el Estado como organización instrumental de la comunidad no supo ni pudo ver, y menos enfrentar. Entonces, ¿para qué pagamos innumerables ministerios de la estupidez? Gobernaciones inútiles, cuyas funciones son atrapar mariposas o verlas venir. ¿Cuál ha sido el plan de contingencias del Estado, fraguado en 40 años de una supuesta democracia por gobiernos variados? ¿Y el ejército? ¡Cuánto silencio! El mismo que la capacidad de respuesta. No me interesa la opinión del que todo lo diluye diciendo a todos los gobiernos del mundo los tomó por sorpresa, sino estar ciegos ante nuestra incapacidad de previsión. ¿Y la política? ¿Cuál fue la capacidad de reacción de toda la clase política? Encerrarnos, prohibir el trabajo y el comercio interno, cerrar las escuelas, votar leyes contra los jubilados, contra la vida, legislar y subsidiar minorías sectarias y excluyentes, y mirando a otro lado, continuar su obscena corrupción, pagando sobreprecios por las compras del Estado, la payasa Filomena, la histeria de Stanislao, el pinchazo VIP y no podía faltar la demonización de la disidencia y la represión. Yo sé que alguno dirá, bueno, el aislamiento algunos se lo saltaron y otros se fueron de vacaciones. Y les pregunto, ¿creen que no hay una respuesta lógica para ello? ¿Quién es el iluso que piensa que si los estados iberoamericanos tuvieran la capacidad de represión del Estado alemán o francés, no se movería un alfiler? ¿Y quién cree que la policía alemana se atrevería a reprimir al pueblo alemán? ¿En serio piensan que los ingleses o los alemanes no se movilizan? ¿Creen que la policía italiana o alemana, la española o francesa, reprimen a la ligera? Cuando tienen que permitir que la gente se manifieste, cuando ven la marea que no va a romper nada sino expresar su disenso, no golpean. Y si lo hacen, saben que les van a dar para que tengan. Pregunto, desde la racionalidad, ¿cómo un gobierno se plantea desde el punto de vista político y sanitario que el encierro va a reducir la posibilidad de contagios a 0? Y como el resultado esperado no se produce, insiste con el encierro. ¿Es realista? ¿Se han ocupado del hacinamiento de los conurbanos en los últimos 40 años? ¿De las cloacas? ¿De la educación? No les importa. ¿No se les ocurrió pensar una estrategia de movilización ante la precipitación de los acontecimientos para desplegar hospitales de campaña en todo el país? Ante la esquelética y residual organización sanitaria nacional, responsabilidad de esta clase política, la de Buenos Aires y cada una de las provincias desde 1983. Y en nuestros países hermanos, ¿no pasa más de lo mismo? Todas las medidas adoptadas por estos gobiernos de la posdemocracia no han beneficiado a una sola persona,
ni han manifestado voluntad alguna de sostener la viabilidad de los miles y miles de emprendimientos, comercios, negocios familiares y gastronómicos. Solo han beneficiado a las minorías que los acompañan. Desde Alfonsín hasta aquí, reparten cajas, bolsitas o colchones. Esa es la concepción política de la ayuda social de esta clase dirigente, toda, política, social, económica y eclesiástica. Ya, tener una clase dirigente que piense que ante una epidemia que no ha producido la cantidad de decesos que esperaba, se les ocurra encerrarnos para que nadie se contagie, es de una gravedad que habla de la incultura de la clase dirigente y del pueblo que la soporta. Me interrogo, ¿qué nos queda para cuando se presente en serio un ébola? Algunas de estas mentes luminosas está pergeñando un plan de contingencias de cara a futuras eventualidades que nos deparan los filántropos de la Fundación Gato Parda. Peor aún, me pregunto si ante la planificación estratégica de la defensa británica, algún general fue a plantearle al habitante de la casa de la Pantera Rosa: tenemos que armarnos. O también harán silencio como en el Ara San Juan o los acuerdos de Madrid. O tenemos que pasarlos a retiro por farsantes, cobardes y acomodaticios. Es el primer aniversario de la globocracia y nuestras sociedades, la nuestra y la de los países hermanos, sumidos en la polarización estéril. Es absolutamente imposible que la histeria pueda absorber una idea. La vetusta categorización europea de la izquierda y la derecha reina a destiempo, y el progresismo fucsia arcoíris adoctrina con ideas más viejas. No existe forma de progresar desvinculados del hilo de una herencia que nos determina. No existe posibilidad de progreso cuando los gobiernos están abocados a la fabricación a escala de parásitos. En el fondo, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El lenguaje puede ser utilizado como una máscara para ocultar la realidad. Y las redes de la irrealidad virtual han normalizado la manipulación de las palabras, de los vocablos, con el objeto de engendrar alguna satisfacción, alguna sensación de confort dentro de la nueva normalidad, mediante la promoción de la resiliencia, a la que dedicamos un grafeno. La astucia de la manipulación del lenguaje busca establecer categorías que puedan envolver a los vocablos con un significado que se asocia a un concepto que no significa. Lo que realmente representa aquello que es. Así se genera un pensamiento distorsionado. Entonces, una persona sana acaba siendo un asintomático. El aislamiento físico, psicológico, es disfrazado de distanciamiento social. El tratamiento terapéutico experimental se oculta como pinchazo.
y el lugar específico que promueve el adoctrinamiento, que imprime el sentimiento de fidelidad al régimen. El Ministerio del Amor, de 1984. El engaño viene a condicionar el pensamiento y el ejercicio político, es decir, limitar la libertad inalienable, el pensar. Mientras el hombre masa se cree libre, no lo es, y los condicionantes de su pensamiento son los límites de lo considerado políticamente correcto. Es decir, la conciencia absorbe en forma indirecta la representación que el subconsciente recibe a modo de mensaje subliminal. Entonces, mientras que el mensaje, interrupción voluntaria del embarazo, aparece como una práctica legal, lo que el subconsciente recibe es que el aborto no está mal, y sube al pensamiento como el aborto es una simple intervención quirúrgica en que la vida que perece carece de valor. Así el sistema propone un compilado de disvalores que tienen la representación simbólica bajo la forma de un relato neolingüístico en múltiples formatos: imágenes, palabras, sonidos, vídeos, donde el amparo de la legalidad lo inviste de una legitimidad de la que carece. Así el disvalor arraigado en el subconsciente se eleva a la conciencia como un pensamiento que adquiere el rango de valor, cuando en realidad es su contrario. El sistema manipula el pensamiento débil, que es aquel que no tiene claridad respecto de los principios elementales, innegociables, del ser y el deber ser, como trayecto ineludible de un hombre constituido como fiel representante de su especie. Entonces, citemos algunos ejemplos. Negacionista es el que exprime una oposición al discurso dominante, tomándose en sentido negativo del término, y no en el sentido positivo, como aquel no alineado al discurso políticamente correcto, que es el que el poder presenta como representación de la realidad. Otro muy concreto: la masa de pañuelos verdes agitan la bandera del derecho, la libertad, e incluso que Evita sería parte de este colectivo. Pero en realidad, con solo leer media carilla a María Eva Duarte, cae que ni el peronismo ni Evita pueden participar de la idea del aborto, ya que promueve un disvalor opuesto a lo que el peronismo tiene como valor. Ni siquiera en términos políticos el concepto de derecho y el de libertad, en términos aristotélicos o tomistas, que propone comunidad organizada, tiene siquiera un punto tangencial con este colectivo. La libertad de expresión es la libre circulación del mensaje políticamente correcto de la nueva normalidad, mientras que gran parte de lo denominado fake news o noticias falsas es el relato que se opone a una nueva normalidad por anormal. Así justifica el poder mediático que existe una libre expresión y los mensajes contrarios a su relato merecen ser censurados.
Último ejemplo, las ayudas económicas de los organismos globales. En realidad, no son ayudas, son préstamos que deberán pagarse y no serán precisamente quienes lo piden quienes lo van a pagar, sino tus hijos. Entonces, se digiere mejor si le llaman ayudas de la ONU que si los presentan como préstamos condicionados y aplicados a sectores predeterminados por las élites que no tienen por objeto ayudar a la economía nacional. Ergo, abandonar nuestra lengua y adoptar el lenguaje, los términos, los vocablos que propone la globocracia, constituyen el primer paso de la colonización del pensamiento y la pérdida de la libertad. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Vamos a introducirnos en el desmantelamiento de la identidad, que es el último reducto que anida la soberanía de una persona en el uso de su libertad. Toda persona tiene una identidad que se ha forjado a lo largo del tiempo, y no es solo su tiempo vital, sino de un recorrido que nos envuelve y se traspasa de generación en generación. Es decir, la identidad se constituye de capas invisibles, no neutrales, que determinan el ser de la personalidad. En la nueva normalidad, el bombardeo destinado a la destrucción de la identidad se ha multiplicado y no se dirige como otrora en forma masiva, sino individualizando cada una de las características del ser. En el pasado, la destrucción de la identidad colectiva de una nación o un continente entero se minaba con la propaganda permanente de su condición de inferioridad respecto del imperio que sobre aquellos se pretendía ejercer. Luego, con el tiempo, se pasó de la propaganda a la penetración in situ, es decir, el ejercicio de destrucción del tejido social, mediante la inyección y financiación de actores políticos locales que promueven una ideología específica en todos los ámbitos sociales. Una vez corroída la sociedad, tomado el mando de las organizaciones nodales, por ejemplo el Estado, la educación, el sindicato, la comunicación, el último paso que resta es el desmantelamiento de la identidad en las futuras generaciones. Intentemos ver este fenómeno en forma de dimensión para luego bajarlo a la particularidad de la geografía local. La destrucción de los vínculos había comenzado con la atenuación del control de las drogas, la promoción del alcoholismo y el sexo ilimitado de la década de los 60. La pastilla anticonceptiva, la reducción de subvenciones a familias numerosas, la subversión armada, de la mano de una patrocinada tendencia social,
entre comillas. Luego pasamos a la ola promotora de las democracias, bajo el formato de ideología, que desnaturaliza su función. Todo debía ser democrático y las personas debían aceptar la democracia aún cuando ésta forjara leyes y actuara contra el interés de la comunidad. Así la posmodernidad académica implantó sus teorías fundando la posdemocracia, que anida endeudamientos infinitos, corrupción, nepotismo y disvalores. Y las posdemocracias promueven y viven al calor de una confrontación bipolar de dos fracciones que siempre hacen lo mismo, aunque con perspectivas distintas. Y sus resultados están a la vista. Nos perjudican siempre. Así los vínculos se fueron desmantelando. El vínculo primario, la familia, los vínculos sociales que se corresponden con los sectores en que el hombre participa, el club del barrio, la iglesia y todas las organizaciones libres del pueblo del que es parte. Y como todo está en crisis, los hombres enfrentados en todos y cada uno de los aspectos, las posibilidades de asociación se diluyen y se acaba huyendo o recluido en el ocio, el escapismo y el divorcio con este tipo de sociedad, una especie de aislamiento autoinfligido. La nueva normalidad añade a estas consecuencias de los últimos 70 años el desmantelamiento de la identidad de todas las futuras generaciones. Aquí descansa el éxito del gran reseteo. Su victoria está en que la inmediata generación crezca presa del miedo, sin referencias histórico-políticas, sin modelos, sin filosofía, con una sexualidad híbrida, con la normalización de lo anormal y sin fe en los dioses. Es decir, sin su identidad. La nueva normalidad promueve un hombre sin identidad o un consumidor de identidades construidas por el mercado dentro de un sistema político hermético. El hombre sin identidad, al amparo de lo permitido por el sistema, deposita su fe y la redirige a los milagros de la ungida nueva religión, la ciencia. De este modo, la ingeniería social construye un mundo de generaciones perfectas para la era transhumana, donde la capacidad de resistencia a la tiranía viene extirpada desde el nacimiento. La resiliencia es adaptación. La resistencia es insurrección. Hoy se nos pretende incrustar que somos libres y aún una minoría, aunque seamos muchos, sabemos que no es así. Nuestra identidad tiene referencias, fe, espíritu y capacidad de lucha. Pero castradas estas capacidades en las próximas generaciones, creerán que la libertad es vivir como corderos.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Empezamos este grafeno con una cita que entraña docencia y belleza. Es del primer párrafo del libro 2, capítulo 1 de Ética Nicomaquea. No adquirimos las virtudes sino después de haberlas previamente practicado. Y así uno se hace arquitecto, construyendo. Se hace músico, componiendo música. De igual modo se hace uno justo, practicando la justicia. Sabio, cultivando la sabiduría. Valiente, ejercitando el valor. Nótese que la analogía de las profesiones de arquitecto y músico se utilizan como un conocer, trabajar y una experiencia que precede al abordaje de una virtud. Es decir, que se las alcanza obrando por el hábito y en marcha. De ahí que el silencio que practica el tercer poder, que es la cúspide de lo que conocemos como poder judicial, es llamativa. Su trabajo es que desde sus pronunciamientos deban perseguir el bien, que a su vez es una virtud, que por naturaleza se le atribuye en la Carta Magna, hacer justicia. Y la ausencia de señales desde el tercer poder primero genera incertidumbres e inmediatamente después certezas. La sobrevalorada división de poderes, si solo es una teoría sin plasmación en la realidad, como las constituciones del mundo occidental, que cada uno tiene la propia como la más bella y mejor, es un bonito envoltorio, sin sustancia. Nadie duda de las dificultades que entraña dar a cada uno lo suyo y restituir el bien a quien se le ha negado. Y en este contexto, y ante el decurso de las últimas décadas, los silencios y aplazamientos ad eternum de decisiones y pronunciaciones producen sospecha y un aroma de complicidad. Hemos dejado pasar el silencio ante la abolición de la Constitución de 1949. También el llamado a una reforma constitucional del gobierno de facto. Silencio ante la injusticia y las vejaciones recibidas por una primera dama luego de su muerte y de la primer mujer presidente del mundo, a manos del capricho de unos generales y la oligarquía. Hicimos silencio por la violación de leyes que produjeron este estado de endeudamiento perpetuo desde 1976. Y tantas otras cuestiones. A lo mejor han interpretado que nuestro dejar pasar ha sido una convalidación de sus actos. No es así. Nuestro silencio fue un intento de estabilizar el turbulento contexto que vive el país desde 1956. Y esto no solo ocurre en Argentina. Vimos el silencio reciente de sus homónimas instituciones. En los Estados Unidos con la cuestión electoral. En España por el decreto de alarma emergencial. Igual en Italia por las decisiones sanitarias. También en Alemania. No obstante, el poder judicial tiene un límite, ya que mal de muchos
es consuelo de tontos. El mandato de la Corte Suprema es hacer justicia. No es un jarrón decorativo. No es el comité de transparencia de un partido político, ni de buenas prácticas de las empresas del mercado o las ONGs. Si la estructura organizacional del Estado es una combinación de instituciones y reglamentos dispuestos para servir al pueblo que la sostiene y el buen pasar de sus integrantes, cuando falla el Poder Ejecutivo, cuando se ve con evidencias tan elocuentes la deriva del Poder Legislativo, la última palabra que pueda armonizar la realidad, el bien común y un mínimo grado de ética es el tercer poder. Pero no se lo ve ni se le espera. Ahora, si su silencio y aplazamientos son una especie de resiliencia, a lo mejor esta adaptabilidad al régimen elude ver la verdad. Si se niega la existencia de la verdad, el silencio es una expresión de la ausencia de compromiso con ella. Entonces, no hay justicia posible por no existir esa verdad a la que se ajuste el derecho. Y pierde todo sentido la existencia de un poder judicial. A lo mejor es hora que se lo planteen, ya que nosotros creemos que sí es necesario. Nadie está obligado a ocupar un lugar en la cúspide de las instituciones del Estado, si no cree estar a la altura, si no posee las capacidades o los méritos, si están inhibidos a falta de virtud. Lo prudente es no hacer ruido y en el mismo silencio volver a casa. De todas las profesiones que existen, siempre se ha tenido al juez como aquella donde la virtud es más brillante. Pero si la corrupción del intelecto los lleva a participar de parte de alguna ideología, destruye su credibilidad y su virtud. Ya no puede ni sirve para dar a cada uno lo que corresponda y restituir el bien negado. Entonces, lo justo es abandonar la institución y dar lugar a quienes ambicionen hacer justicia.